dar un poco de promo, si bien igual las ventas y las reservas vienen recontra bien. ¿Por qué es importante esta obra? Porque crea conciencia, ¿no? Básicamente porque crea conciencia. Estamos atravesados por muchas cuestiones que generalmente cuando se escapan de la regla general nos ponen incómodos, nos causan un poco de ruido, y siempre crear conciencia es amigarnos con las diferencias de todo tipo. Lo más loco de la dislexia, y acá ahora me van a saber aportar bastante más info de esto, lo más loco de la dislexia es que hay un montón de nosotros que tenemos algún tipo de dislexia que no lo sabemos, algunos se enteran muy de grande, pero una gran parte de la población atraviesa este espectro. Ángeles y Antonia nos acompañan hoy, son mamás que tienen niños, niñas con algún tipo de dislexia, y son quienes están promoviendo esta obra. Hicieron que la obra llegara a Tandil y además la están promoviendo para que vayan a verla muchos tandilenses. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por recibirnos, por generar el espacio, por ayudarnos con la difusión de la obra y poder así empezar a hablar un poco más del tema, que sea más cercano para todos. Ángeles, yo te contaba fuera de micrófono, tengo un conocido que hoy ya tiene casi 70 años, me dijo, che, soy disléxico. Le digo, ¿cómo? Te conozco de toda una vida, ¿cómo vas a ser disléxico? Bueno, tuve ahí un pequeño inconveniente y me diagnosticaron toda una vida siendo disléxico y posiblemente asumiendo que era algún problema de aprendizaje, o que era colgado, o que era descuidado, entonces no, o que leía apurado y por eso a veces no lo podía hacer del todo bien. Y de repente nos desayunamos con que un montón de nosotros, una buena parte de la humanidad, es disléxica. Sí, así. ¿No? Es así. Sí, así es. Y bueno, eso es... pienso, ¿no? En Sí. esto que me contabas de tu amigo, y pienso un poco en el mensaje de Lexi, qué liberador es cuando le podemos poner nombre, ¿no? A lo que nos está pasando, porque cuando hay un nombre, hay un camino para recorrer, ¿no? Claro. Y en ese camino, bueno, o sea, yo soy de la idea, por ahí me fui haciendo también un poco, me fui amigando con la palabra diagnóstico, porque por ahí en su momento, al principio pensé que el diagnóstico era un poco encasillar y etiquetar un poco a los chicos o a nosotros, y después me di cuenta que en realidad es una herramienta de conocimiento. Y en este caso, y puntualmente frente a la dislexia, es una herramienta para conocer cómo mi cerebro procesa esa información y pongo a disposición esa información para poder aprender de una mejor forma, ¿no? Y que se necesitan adecuaciones, adaptaciones. Entonces, lo que tiene Lexi de lindo también es poner un poco de luz a esa oscuridad que nos trae esa dificultad. Así que... tanto vos como Antonia, si nos pueden explicar más o menos, porque ninguna de ustedes dos son técnicas, no son médicas, ni especialistas, ni neurolingüistas, pero ¿qué es la dislexia? Así lo entendemos todos, más o menos, un concepto abarcativo. Bueno, es una dificultad en el aprendizaje que se ve reflejado más que nada en la lectoescritura, o sea, salta por lo general en las aulas, ¿no? Más rondando la primaria, Sí. primer grado, cuando un chiquito por ahí le está empezando a costar a discernir las letras, leer, ahí por lo general es cuando el colegio nos lleva a por ahí hacer una consulta con una psicopedagoga, y bueno, si cuanto antes se diagnostique, mejor para el chico, porque lo que tiene la dislexia, más allá de tocar entonces este tema de la lectoescritura, es que ellos empiezan a darse cuenta que no llegan, que no entienden, que no logran hacer lo que el resto está pudiendo hacer. Y la dislexia hoy también pasa a abarcar un poco la salud mental de los chicos, ¿no? Que por ahí empiezan a forjar su identidad en la escolaridad, y esto los atraviesa de muchas formas, y el chiquito que por ahí no tiene una autoestima elevada, Claro. la verdad que le mueve un poco la estantería, ¿no? Antonia, en nuestra época era el vago, ¿no? El burro, el que no le interesaba, el Exacto. que se iba al fondo del salón y que no prestaba atención. Antes era mucho más simple explicar, también mucho más erróneo.
Y hoy no, esto se puede diagnosticar y el sistema educativo, seguramente esto está tratado también en la obra, ¿el sistema educativo está adaptado para esto, para detectar rápidamente las alarmas y para abordar el caso? Debe haber, claro, hay muchas escuelas, hay muchos entornos, pero sí. en general... Bueno, en realidad, más o menos, porque el sistema hoy... si bien va más allá de por ahí del docente, ¿no? Sí, claro, el sistema. El sistema en sí hace mucho hincapié en todo lo escrito. Y por ahí son chicos que necesitan que esa información entre desde lo audiovisual. A ellos les llega de una mejor forma. Porque les permite también además mantener una concentración distinta. Porque por ahí ellos, como contaba Anto recién, les cuesta mucho leer, entonces por ahí, no sé, el chiquito que se concentra en leer bien, o si está dentro del aula, en leer bien en voz alta, no trabarse, pero le saca foco a la comprensión. O por ahí si está solo en su casa estudiando, le cuesta tanto esfuerzo sentarse a leer, que cuando terminó dijo, no entendí nada de lo que leí. Entonces ahora con los apoyos audiovisuales, no sé, un video cortito, con muchos colores, por ahí explicando de una manera más gráfica también lo que está diciendo, Sí. Nada, los ayuda mucho más. Y bueno, entonces eso el sistema, nada, es... Claro. Bueno, claro, el sistema es lo mejor posible para una persona que enfrenta 30 características, ¿no? 30 vidas, 30 experiencias, 30 formas de aprender, 30, bueno, es un montón, ¿no? Porque además también pasa que están muy acostumbradas a decir, bueno, hay que copiar todo este pizarrón, claro. ¿Viste? Y es copiar, y hay veces que primero entender lo que está leyendo del pizarrón, qué letra es, mayúscula y minúscula, cursiva. Pasarlo al cuaderno, del pizarrón pasarlo al cuaderno, por ahí se pierden. De la verticalidad a la horizontalidad, no nos damos cuenta todo lo que eso conlleva. Es más, creo que las sinapsis neuronales dicen que cuando un chico está justamente en alfabetización es cuando más hay en toda la vida. Realmente eso conlleva un esfuerzo cognitivo enorme. Para aportar a lo que dijo la negra, mi hija me pasa que cuando a veces viene con tarea, yo trato de ayudarla y a veces me dice, mamá, es que o leo o entiendo. ¿No me lo lees? ¿Así lo puedo entender? Claro, tal cual. Sí, sí, parece un movimiento, pero no, claro, son dos. Y bueno, y las escuelas tienen que estar ahí con 30 chicos al mismo tiempo y no está preparado el mecanismo para aquel que tiene que aprender de una forma diferente, de la manera que sea. Como hay tantos chicos hoy en día, hay veces que la docente no llega, porque claro. Son muchos chicos adentro del aula por ahí. Entonces, no pasa por ahí por disposición y buena voluntad de la maestra, sino de verdad no puede, no llega. Sin embargo, somos muchos los que tenemos algún problema de este tipo. Ustedes tiraban una cifra que es impresionante, ¿no? 1 de cada 5. 1 de cada 5 estamos ahí en alguna parte de ese espectro. Sí. Algunos un poco más complicados y otros un poco más leves, pero esta persona, bueno, estamos leyendo y por ahí damos vuelta a una sílaba ¿no? O números. O números, o queremos dar cuenta de un número y damos vuelta, los invertimos. Eso es muy común. Y sí. Antes no tenía un nombre y ahora sí, dislexia. Sí. ¿Qué vamos a aprender con esta obra? ¿Qué es lo más interesante? Si la vemos, ¿qué nos va a revelar? Que las personas con dislexia, con esa condición que tienen en cuanto a aprendizaje, lo que tiene Lexi es que no hace hincapié en esa dificultad. Lexi nos invita a tener una mirada mucho más amplia de esa dificultad, poder transformarla en una oportunidad, en una fortaleza, porque y nos invita a descubrir nuestras propias fortalezas, ¿no? Porque todos somos, claramente, y gracias a Dios, todos somos distintos. Y entonces lo que se presenta en un momento como una dificultad te está regalando muchas otras oportunidades y fortalezas. Entonces es eso. Y creo que otro de los mensajes muy, muy lindos que tiene Lexi es que va más allá de la dificultad en el aprendizaje, porque
esa mirada que te invita a tener como más amorosa y más empática para con vos mismo primero y después con el resto, en realidad es en todos nuestros aspectos, porque por ahí hay personas que no tienen ninguna dificultad en el aprendizaje, pero le aprieta el zapato, digamos, en otra parte, y que también le incomoda y le resulta un desafío y no le gusta y se lo quiere sacar de encima. Entonces, como que va más allá del aprendizaje en sí. O sea, por eso es un mensaje muy lindo para todos, para grandes y para chicos. De autoconocimiento y de autoaceptación, ¿no? De todo lo que somos y lo que nos acompaña toda la vida, ya sea una persona que sea muy perfeccionista, una persona que sea muy ansiosa. Uno tiene que aprender a convivir, a conocerse y sobrellevar, ¿no? En cierta forma, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, pero tenemos que aprender a lidiar con ello y seguir adelante. Sí, decíamos, ¿no? En una sociedad de los iguales, siempre el distinto le toca un camino un poco más arduo, pero también estamos pasando por un tiempo en donde lo distinto es valorado. Totalmente. Y ustedes estaban diciendo también esto, que es un problema en el aprendizaje, por ahí en la vida laboral es buscado porque esa persona aborda la realidad desde otro lado. El que la lee de arriba para abajo y la puede leer de abajo para arriba puede encontrar otras cosas que otra persona, me imagino yo, en la ciencia, en el arte y en otras disciplinas, tantísimas otras, de un abordaje distinto. Esto también es una oportunidad. Esto se ve en la obra, también se revela. Recontra. Son personas además muy creativas. Entonces también eso, ¿viste? Tiene Lexi. Es una comedia musical. Y la puesta en escena es muy linda y te das ahí cuenta como mucho de la creatividad. Y además habla mucho sobre las fortalezas que en general las personas disléxicas tienen, ¿no? La creatividad, bueno, ahora no... La empatía. La empatía, porque bueno, nada, pasan todas estas cosas y entonces la empatía está muy desarrollada. ¿Cómo dieron con esta obra? Bueno, nosotras obviamente estamos interpeladas por la temática de la dislexia, dado que nuestros hijos, digamos, la transitan. Entonces, muy abiertas a toda la información. Hay un pediatra que se llama Gustavo Avichacra, que hizo una asociación que se llama DIFAM Argentina, que se llama Dislexia y Familia, hace un par de años, y él fue el que promulgó la ley de dislexia, ¿no? Que plantea lo importante que es acompañarlos en todo sentido, en adaptarles el material, en darles más tiempo. Bueno, hay un par de ítems ¿no? que marcan cómo darles una mano a estos chicos que tanto les cuesta. Y bueno, hoy las redes son una forma de averiguar y una forma de ver todo lo nuevo que hay, y lo vimos publicado, vimos que estaba en Buenos Aires, y ella por su lado y yo por el mío nos contactamos con la productora. Y la productora nos dice, pero mira que ya me contactó alguien en Tandil. Digo, ¿quién? Y me dice, Ángeles Olín. Ay. No, con esa no arregles nada. y digo, ¿la conoces? Digo, obvio, va a la misma clase que mi hija y somos amigos. Y bueno, y así arrancó esta aventura. Fuimos a ver la obra, ¿no? Primero lo primero, porque sabíamos que estaba, pero no sabíamos, necesitábamos más detalles. Y ahí dijimos, esto lo tenemos que llevar a Tandil. Si queremos visibilizar y queremos ayudar también, ¿no? Porque uno obviamente tiene su propia lucha con sus hijos, pero uno siempre trata de aportar su granito de arena, porque todos, digamos, lo sufren o lo viven de una manera diferente, pero me parece que cuando uno habla con una persona que está en la misma situación que vos, me parece que es sumamente enriquecedor. Entonces me parece que un poco la idea de todo esto fue eso, ¿no? Muy bien. Me imagino interesante la obra para aquellas personas que tienen algún hijo o hija con dislexia, pero también para muchos profesionales que no tienen nada que ver, y es un abordaje totalmente distinto, porque es como lo que se viene, ¿no? No hay forma de
escapar a esto, ¿no? Totalmente. De abordar las diferencias en el trabajo. Para todos aquellos que están en recursos humanos es un tema interesante. En la educación es un tema interesante. Los que están en arte también es un tema interesante. Así que hay un público amplio para llamar. Sí, y como te decía recién, el mensaje, ¿no? Que tiene el Lexi va más allá de la dificultad de la dislexia. Es amigarnos y aceptarnos a nosotros mismos como somos. Que es la única forma para poder, de verdad, poder ser felices. ¿Cómo tiene que ser la gente si quiere reservar, si quiere saber si hay entradas? ¿Cómo se comunica? Bueno, quedan pocas entradas disponibles porque como es un éxito esta hora, la realidad es que ya estamos con poca disponibilidad. Quedan poquitos días también, ¿no? Sí, sí. Y en realidad la entrada se compran por una página web. Sí. Ahora si querés, nosotros les dejamos, les podemos dejar, Sí. ¿no? El link para que puedan entrar desde ahí. Hay una página, hay un mail y hay una dirección de Instagram, ¿puede ser? ¿Es ahí? Bueno, desde Dice- el Instagram de la productora también se están promocionando y desde ahí está el link con la entrada. Hola @tanaproduce.com y elige tana.produce, Sí. ¿no? Ahí se puede. Sí. Bueno, lo podemos decir un par de veces. Si hay gente además que esté interesada, nos puede preguntar tranquilamente. Perfecto, en el teatro también pusimos un cartel con un QR que se pueden acercar. Estamos tratando de poner carteles en varios lugares de la ciudad y bueno, en redes sobre todo, también se los vamos a facilitar a ustedes para que lo puedan poner por ahí en sus redes. Pero bueno, todo suma y bueno, la idea es visibilizarlo, ¿no? Y tratar de Ojalá, acompañar a todos los chicos que por ahí necesitan Sí, que además nos ayudemos. de animar a algunos papás, viste que medio como que nos cuesta a los niños que tienen, a algunos de nuestros niños que tienen algo diferente, o que no se pueden concentrar, o que, bueno, o que son medio vagos para algunas cuestiones, o que no les interesa, o que tienen algún problema de aprendizaje. A ellos les cuesta, pero sobre todo a nosotros nos cuesta aceptar que eso es así. Esto que vos hoy decías del diagnóstico es como la primera parte, pero hay una precuela que es, che, acá hay algo que no está, hay algo que no está pasando bien, hay algo que, ¿no?, que tendría que ser de otra manera. Eso me parece que es como el primer escalón para todos los Totalmente. padres, que no... Ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, Por eso pero la obra se ya, llama... ya va a pasar, no, esto es de vago, pero dentro de unos meses o no sé qué va a ser distinto y no lo abordamos al problema antes, al tema antes. Exacto. No, es así. ¿Ustedes cómo se dieron cuenta que había algún problema en el aprendizaje? ¿Vino el mensaje desde la escuela o ya se dieron cuenta en la casa? Bueno, A mí- nosotros... Tenemos caminos muy distintos Sí. nosotros, Sí. ¿no? Yo por un lado fue mi mamá, porque a nuestras hijas les tocó hacer primer grado en pandemia. Y mi mamá, nada, como un poco a manera de hacer algo con ellos, de alguna forma, empezó a hacer talleres con sus nietos y fue la primera que me dijo, gorda, a Justi se saltea las vocales, que era una forma muy rara también. Sí. Digo, bueno, en primer grado, pandemia, bueno, y así, como que fuimos pasando, pero ahí me encendió como una alerta. Y bueno, más o menos, terminó el colegio también llamándonos a nosotros, poniendo también, manifestando esta inquietud. Y bueno, y ahí empezamos un recorrido que no fue fácil, fue un recorrido muy largo. Porque podían ser varias cosas. Podrían Claro. ser varias cosas y con un costo emocional de ella muy, muy alto, ¿no? No pudiendo ir al colegio, bueno, muchas cosas. O sea, fue un recorrido complicado. Pero bueno, hasta que por eso llegamos a un diagnóstico. Primero también, como decías vos recién, nosotros como papás nos amigamos con ese diagnóstico. Claro. Y en un punto también es agradecerle a nuestros hijos porque nos da la posibilidad también de sanar y de resolver algunas cosas nuestras. Y bueno, y a partir de ahí a ella poder darle las herramientas, tanto profesionales como desde el colegio y nosotros como familia, para poder transitar su escolaridad sin tanto dolor, digamos. Está bien. O sea, aprendiendo todos. Sí. Aprendiendo en familia. Bueno, en Y mi caso entonces- también fue similar. Nosotros, obviamente, los que vivimos en esta era tuvimos la pandemia, ¿no?
que no fue fácil, y más en la escolaridad. Nos tocó primer grado, que es, digamos, el grado donde arranca la alfabetización. Entonces estábamos con la computadora prendida casi todo el día, con obviamente una docente que está tratando de explicar algo a un chico que no lee todavía, así que eso no fue fácil para nadie. Y bueno, y ahí empecé a darme cuenta que trataba de leer una palabra sencilla como mamá, y no lo lograba, la ayudaba y volvía a aparecer en la misma oración, la misma palabra, y no aparecía. Y en un momento dije, me está tomando el pelo. Porque sí. Esa reacción de papá, mamá. Y sí, es así. Me estás cargando, ¿viste? Sí. Y no me estaba cargando. Y bueno, y ahí poco a poco empezamos a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Plena pandemia, no se podía ir a ningún lado. Y bueno, y ahí arrancó, digamos, este camino sinuoso, que también, tanto como dijo la negra, en el caso de mi hija, con un costo emocional elevado, que creo que es el miedo de todo papá, ¿no? Porque llega un punto donde yo decía, si aprende a leer ahora o en un año o en 2, no me importa, pero yo quiero que vuelva a casa con una sonrisa. Eso creo que es lo más importante, ¿no? Tal cual. Porque si no, ese chico que no está bien emocionalmente, no está abierto con la cabeza para recibir cualquier tipo de aprendizaje. No, y en esa época, ¿no? Donde maduran todas las emociones, cómo truncar eso, ¿no? Ojalá tenga muchísimo éxito. Bueno, gracias. Todos los padres que vayan a ver esta obra, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a que califiquen a nuestros hijos. Todos los padres que vayan a ver esta obra le vamos a poner un 10 por el esfuerzo y porque van a aprender un montón. A los padres no nos gusta que nos califiquen en general, ni que nos califiquen otros padres, ni los docentes de nuestros hijos, pero bueno, cada tanto merecemos ahí un correctivo. Así que un 10 para todos aquellos que vayan a esta obra y aprendan todo lo que tiene para enseñarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por el espacio. Ángeles y Antonia. Muchas gracias.